Los 10 criminales de guerra olvidados sentenciados a muerte. En tiempos de guerra y terror extremo, el respeto por las leyes y principios que regulan la conducta en el conflicto a menudo se pierde. Desde el asesinato deliberado de prisioneros y civiles hasta la tortura y la violación, las violaciones de estos principios son comunes. La lista que sigue examina figuras históricas clave que cometieron tales atrocidades y fueron condenadas a muerte como consecuencia. Aunque sus nombres puedan no ser ampliamente conocidos, sus acciones dejarán una marca indeleble en la historia. 10. Wojciech Tuka. Cuando Józef Tiso asumió la presidencia de la Primera República Eslovaca en 1939, designó a Wojciech Tuka como primer ministro. Tuka, conocido por su ideología fascista, implementó leyes antisemitas y supervisó la deportación masiva de judíos a campos de concentración. A medida que avanzaba la guerra y se intensificaban los exterminios, la salud de Tuka se deterioraba rápidamente. Después de sufrir un derrame cerebral al final de la guerra, fue arrestado en Austria y deportado de regreso a Eslovaquia. Durante su juicio por parte del gobierno checoslovaco de posguerra, Tuka sufrió más ataques que lo dejaron parcialmente paralizado. A pesar de sus problemas de salud, Tuka no recibió clemencia, ya que fue responsable de llevar a Eslovaquia a la guerra contra la Unión Soviética. 9. Taha Yassin Ramadan. En 2002, en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irak, el vicepresidente iraquí Taha Yassin Ramadan sugirió un duelo entre los presidentes George W. Bush y Saddam Hussein para evitar la guerra, idea que fue rechazada por Bush. 2 años después, Ramadan fue capturado por fuerzas estadounidenses y juzgado por crímenes contra la humanidad ante el Alto Tribunal iraquí. Condenado inicialmente a cadena perpetua en 2006, la sentencia fue considerada demasiado indulgente, y tras una apelación, Ramadan fue ejecutado en la horca el 20 de marzo de 2007, coincidiendo con el 4º aniversario de la invasión de Irak. 8. Guillermo Joyce. Durante la Segunda Guerra Mundial, William Joyce, conocido como Lord Haw Haw, fue un locutor estadounidense fascista que difundía propaganda nazi desde Alemania. Reclutado por Joseph Goebbels, su programa de radio tenía millones de oyentes en el Reino Unido, incitando a la desconfianza hacia el gobierno británico. Capturado al final de la guerra, fue juzgado por alta traición y condenado a muerte. Ejecutado en enero de 1945, se convirtió en la última persona ejecutada por alta traición en el Reino Unido. 7. Carmen Maury. Carmen Maury, conocida como El Diablo, fue una suiza que se mudó a Berlín en 1933 y se convirtió en agente de la Gestapo, gracias a su cercanía con Joseph Goebbels. Tras un intento de asesinato en 1940, fue arrestada en Francia y condenada a muerte, pero liberada a cambio de espiar para los franceses. Sin embargo, fue arrestada nuevamente por la Gestapo por ser un agente doble y enviada al campo de concentración de Ravensbrück, donde se convirtió en Blokhova y disfrutó del poder, torturando y asesinando a prisioneros. Fue arrestada por las autoridades aliadas al final de la guerra y sentenciada a muerte. Sin embargo, se suicidó con una navaja de afeitar una semana antes de su ejecución prevista en abril de 1947. 6. Julius Streicher. Julius Streicher, uno de los primeros miembros del partido nazi, era conocido por su intensa propaganda antisemita y su estrecha relación con Hitler. Sin embargo, después de su captura por las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945, su destino estaba sellado. Tras los juicios de Nuremberg en octubre de 1946, Streicher fue llevado a la horca, donde su ejecución fue notablemente problemática. A pesar de que la trampilla se abrió, su cuello no se rompió, lo que resultó en minutos de agonía antes de su muerte. Algunos creyeron que esto fue deliberado por parte del verdugo, John C. Goods, para evitar que Streicher robara la atención con su dramatismo. Goods, confiado en su habilidad, incluso se jactó de su eficiencia ante la revista Time. 5. Champ Ferguson. Champ Ferguson, un líder guerrillero confederado conocido por su vida de violencia y caos en la frontera entre Tennessee y Kentucky,
dejó un legado de derramamiento de sangre. Sus numerosas víctimas, en su mayoría soldados de la Unión, fueron asesinadas en actos de venganza personal, a menudo de manera brutal con su cuchillo Bowie o mediante decapitaciones. Su notoria masacre de Salville en 1864 fue un ejemplo extremo de su crueldad. Capturado en mayo de 1865, Ferguson fue ahorcado por el gobierno federal en octubre del mismo año, terminando así sus 4 años de matanza. Su muerte contrastaba drásticamente con la brutalidad que infligió a sus víctimas. 4. Harry Bracker Morant. En octubre de 1899, los Boers declararon guerra a Gran Bretaña en respuesta a incursiones británicas en áreas donde se descubrieron diamantes y oro. Australia, como parte del Imperio Británico, envió 16,000 tropas voluntarias, incluido el teniente Harry Bracker Morant. Durante la guerra, ambas partes emplearon tácticas de guerrilla, resultando en un aumento de las muertes. Tras la muerte del oficial al mando de Morant, él llevó a cabo una serie de asesinatos de civiles Boer y prisioneros de guerra en represalia. En agosto de 1901, ejecutó a 8 Boers que se habían rendido y luego mató a 3 prisioneros de guerra y a un misionero alemán. Morant fue arrestado en septiembre de 1901 y condenado al año siguiente por el asesinato de 12 prisioneros. Fue ejecutado el 27 de febrero de 1902, generando controversia en Australia sobre la ejecución de un australiano sin consultar al gobierno australiano. A pesar de sus crímenes, Morant sigue siendo un héroe popular en Australia debido a la disputa en torno a su juicio y ejecución. 3. Barzan Ibrahim Hassan al-Tikriti. En enero de 2007, Barzan Ibrahim Hassan al-Tikriti, medio hermano de Saddam Hussein y jefe de la policía secreta, fue ejecutado por su papel en la tortura y ejecución de chiitas en 1982. Durante la ejecución, hubo un grave error que resultó en la decapitación de Ibrahim. Esto generó controversia, con algunos afirmando que fue deliberado como un acto de venganza y otros atribuyéndolo a un castigo divino por sus crímenes. A pesar de la confusión, hubo celebraciones en algunas partes de Irak, mientras que otros vieron el incidente como una señal del mal comportamiento de Ibrahim durante su vida. 2. Irma Grese. Irma Grese, conocida como la hiena de Auschwitz, fue una guardia nazi extremadamente cruel durante la Segunda Guerra Mundial. Ascendió rápidamente en las SS y torturaba brutalmente a los prisioneros, mostrando especial sadismo hacia las mujeres. Participó en la selección de prisioneros para las cámaras de gas, a menudo eligiendo a las mujeres más hermosas por celos. Violó a prisioneras y obligó a niñas judías a ser sus vigilantes. Fue arrestada por los británicos en 1945, a pesar de declararse inocente. Fue condenada a muerte gracias al testimonio de las víctimas y testigos. Fue ahorcada el 13 de diciembre de 1945, convirtiéndose en la mujer más joven ejecutada bajo la ley británica en el siglo XX, a la edad de 22 años. 1. Edith Cavell. Edith Cavell, una enfermera destacada, se graduó en 1907 y se trasladó a Bruselas, donde entrenó a miles de enfermeras hasta que Bélgica cayó bajo la ley militar alemana en 1914. Durante ese tiempo, Cavell ayudó a soldados británicos y franceses heridos y los llevó clandestinamente a Holanda, un país neutral. Fue traicionada y arrestada en agosto de 1915, confesando sus acciones sin disculpas. A pesar de la recomendación de clemencia, fue condenada a muerte y ejecutada por un pelotón de fusilamiento el 12 de octubre de 1915. Su ejecución causó indignación en Occidente y se considera que influyó en la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917. Hoy en día, una estatua de Cavell se erige en Trafalgar Square de Londres, con inscripciones de sus palabras finales. Estos son los 10 criminales de guerra olvidados que fueron sentenciados a muerte, pero cuyas historias han sido relegadas al olvido. A pesar de sus atrocidades, sus nombres y sus crímenes han sido olvidados por la historia. Recordemos a las víctimas y aprendamos de la historia para evitar que se repitan estos horrores. Gracias por ver.
No olvides suscribirte para más contenido histórico y compartir este vídeo para mantener viva la memoria de aquellos que sufrieron en manos de estos criminales de guerra olvidados.